Cuando Jane y Elizabeth se quedaron solas, la primera, que había sido cautelosa a la hora de elogiar al señor Bingley, expresó a su hermana lo mucho que lo admiraba. «Es todo lo que un hombre joven debería ser», dijo ella. «Sensato, alegre, con sentido del humor. Nunca había visto modales tan desenfadados, tanta naturalidad con una educación tan perfecta». «Y también es guapo», replicó Elizabeth, «lo cual nunca está de más en un joven, de modo que es un hombre completo». Me sentí muy adulada cuando me sacó a bailar por segunda vez. No esperaba semejante cumplido. ¿No te lo esperabas? Yo sí. Esa es la gran diferencia entre nosotras. A ti los cumplidos siempre te cogen de sorpresa. A mí, nunca. Era lo más natural que te sacase a bailar por segunda vez. No pudo pasarle inadvertido que eras 5 veces más guapa que todas las demás mujeres que había en el salón. No agradezcas su galantería por eso. Bien, la verdad es que es muy agradable. Apruebo que te guste. Te han gustado muchas personas estúpidas. Lizzie, querida. Oh, sabes perfectamente que tienes cierta tendencia a que te guste toda la gente. Nunca ves un defecto en nadie. Todo el mundo es bueno y agradable a tus ojos. Nunca te he oído hablar mal de un ser humano en mi vida. No quisiera ser imprudente al censurar a alguien, pero siempre digo lo que pienso. Ya lo sé, y es eso lo que lo hace asombroso. Estar tan ciega para las locuras y tonterías de los demás, con el buen sentido que tienes. Fingir candor es algo bastante corriente, se ve en todas partes, pero ser cándido sin ostentación ni premeditación, quedarse con lo bueno de cada uno, mejorarlo aún, y no decir nada de lo malo, eso solo lo haces tú. Y también te gustan sus hermanas, ¿no es así? Sus modales no se parecen en nada a los de él. Al principio desde luego que no, pero cuando charlas con ellas son muy amables. La señorita Bingley va a venir a vivir con su hermano y ocuparse de su casa. Y, o mucho me equivoco, o estoy segura de que encontraremos en ella una vecina encantadora. Elizabeth escuchaba en silencio, pero no estaba convencida. El comportamiento de las hermanas de Bingley no había sido a propósito para agradar a nadie. Mejor observadora que su hermana, con un temperamento menos flexible y un juicio menos propenso a dejarse influir por los halagos, Elizabeth estaba poco dispuesta a aprobar a las Bingley. Eran, en efecto, unas señoras muy finas, bastante alegres cuando no se las contrariaba y cuando ellas querían, muy agradables, pero orgullosas y engreídas. Eran bastante bonitas, habían sido educadas en uno de los mejores colegios de la capital y poseían una fortuna de 20,000 libras. Estaban acostumbradas a gastar más de la cuenta y a relacionarse con gente de rango, por lo que se creían con el derecho de tener una buena opinión de sí mismas y una pobre opinión de los demás. Pertenecían a una honorable familia del norte de Inglaterra, circunstancia que estaba más profundamente grabada en su memoria que la de que tanto su fortuna como la de su hermano había sido hecha en el comercio. El señor Bingley heredó casi 100,000 libras de su padre, quien ya había tenido la intención de comprar una mansión, pero no vivió para hacerlo. El señor Bingley pensaba de la misma forma y a veces parecía decidido a hacer la elección dentro de su condado, pero como ahora disponía de una buena casa y de la libertad de un propietario, los que conocían bien su carácter tranquilo dudaban el que no pasase el resto de sus días en Netherfield y dejase la compra para la generación venidera. Sus hermanas estaban ansiosas de que él tuviera una mansión de su propiedad. Pero aunque en la actualidad no fuese más que arrendatario, la señorita Bingley no dejaba por eso de estar deseosa de presidir su mesa. Ni la señora Hurst, que se había casado con un hombre más elegante que rico, estaba menos dispuesta a considerar la casa de su hermano como la suya propia, siempre que le conviniese. A los 2 años escasos de haber llegado el señor Bingley a su mayoría de edad, una casual recomendación le indujo a visitar la posesión de Netherfield. La vio por dentro y por fuera durante media hora y se dio por satisfecho con las ponderaciones del propietario, alquilándola inmediatamente. Entre él y Darcy existía una firme amistad, a pesar de tener caracteres tan opuestos. Bingley había ganado la simpatía de Darcy por su temperamento abierto y dócil y por su naturalidad, aunque no hubiese una forma de ser que ofreciese mayor contraste a la suya, y aunque él parecía estar muy satisfecho de su carácter. Bingley sabía el respeto que Darcy le tenía,
por lo que confiaba plenamente en él, así como en su buen criterio. Entendía a Darcy como nadie. Bingley no era nada tonto, pero Darcy era mucho más inteligente. Era al mismo tiempo arrogante, reservado y quisquilloso, y aunque era muy educado, sus modales no le hacían nada atractivo. En lo que a esto respecta a su amigo, tenía toda la ventaja. Bingley estaba seguro de caer bien donde quiera que fuese. Sin embargo, Darcy era siempre ofensivo. El mejor ejemplo es la forma en la que hablaron de la fiesta de Meryton. Bingley nunca había conocido a gente más encantadora, ni a chicas más guapas en su vida. Todo el mundo había sido de lo más amable y atento con él. No había habido formalidades ni rigidez, y pronto se hizo amigo de todo el salón. Y en cuanto a la señorita Bennet, no podía concebir un ángel que fuese más bonito. Por el contrario, Darcy había visto una colección de gente en quienes había poca belleza y ninguna elegancia. Por ninguno de ellos había sentido el más mínimo interés y de ninguno había recibido atención o placer alguno. Reconoció que la señorita Bennet era hermosa, pero sonreía demasiado. La señora Hurst y su hermana lo admitieron, pero aún así les gustaba y la admiraban. Dijeron de ella que era una muchacha muy dulce y que no pondrían inconveniente en conocerla mejor. Quedó establecido, pues, que la señorita Bennet era una muchacha muy dulce, y por esto el hermano se sentía con autorización para pensar en ella como y cuando quisiera. Capítulo 5. A poca distancia de Longbourn vivía una familia con la que los Bennet tenían especial amistad. Sir William Lucas había tenido con anterioridad negocios en Meryton, donde había hecho una regular fortuna y se había elevado a la categoría de caballero por petición al rey durante su alcaldía. Esta distinción se le había subido un poco a la cabeza y empezó a no soportar tener que dedicarse a los negocios y vivir en una pequeña ciudad comercial, así que dejando ambos, se mudó con su familia a una casa a 1 milla de Meryton, denominada desde entonces Lucas Lodge, donde pudo dedicarse a pensar con placer en su propia importancia y, desvinculado de sus negocios, ocuparse solamente de ser amable con todo el mundo. Porque aunque estaba orgulloso de su rango, no se había vuelto engreído. Por el contrario, era todo atenciones para con todo el mundo. De naturaleza inofensivo, sociable y servicial, su presentación en St. James le había hecho además cortés. La señora Lucas era una buena mujer, aunque no lo bastante inteligente para que la señora Bennet la considerase una vecina valiosa. Tenían varios hijos. La mayor, una joven inteligente y sensata de unos 20 años, era la amiga íntima de Elizabeth. Que las Lucas y las Bennet se reuniesen para charlar después de un baile era algo absolutamente necesario, y la mañana después de la fiesta, las Lucas fueron a Longbourn para cambiar impresiones. «Tú empezaste bien la noche, Charlotte», dijo la señora Bennet, fingiendo toda amabilidad posible hacia la señorita Lucas. «Fuiste la primera que eligió el señor Bingley». «Sí, pero pareció gustarle más la segunda». «Oh, te refieres a Jane, supongo, porque bailó con ella 2 veces». «Sí, parece que le gustó». «Sí, creo que sí. Oí algo, no sé, algo sobre el señor Robinson». «Quizás se refiera a lo que oí entre él y el señor Robinson. ¿No se lo he contado?» El señor Robinson le preguntó si le gustaban las fiestas de Meryton, si no creía que había muchachas muy hermosas en el salón y cuál le parecía la más bonita de todas. Su respuesta a esta última pregunta fue inmediata. «La mayor de las Bennet, sin duda. No puede haber más que una opinión sobre ese particular». «No me digas, parece decidido a... Es como si... Pero, en fin, todo puede acabar en nada». «Lo que yo oí fue mejor que lo que oíste tú, ¿verdad, Elizabeth?», dijo Charlotte. «Merece más la pena oír al señor Bingley que al señor Darcy, ¿no crees? Pobre Eliza, decir solo, no está mal. Te suplico que no le metas en la cabeza a Lizzie que se disguste por Darcy. Es un hombre tan desagradable que la desgracia sería gustarle. La señora Long me dijo que había estado sentado a su lado y que no había despegado los labios. ¿Estás segura, mamá? ¿No te equivocas? Yo vi al señor Darcy hablar con ella».
Sí, claro, porque ella al final le preguntó si le gustaba Netherfield y él no tuvo más remedio que contestar, pero la señora Long dijo que a él no le hizo ninguna gracia que le dirigiese la palabra. La señorita Bingley me dijo, comentó Jane, que él no solía hablar mucho, a no ser con sus amigos íntimos. Con ellos es increíblemente agradable. No me creo una palabra, querida. Si fuese tan agradable habría hablado con la señora Long, pero ya me imagino qué pasó. Todo el mundo dice que el orgullo no le cabe en el cuerpo, y apostaría a que oyó que la señora Long no tiene coche y que fue al baile en uno de alquiler. A mí no me importa que no haya hablado con la señora Long, dijo la señorita Lucas, pero desearía que hubiese bailado con Elisa. Yo que tú, Lizzie, agregó la madre, no bailaría con él nunca más. Creo, mamá, que puedo prometerte que nunca bailaré con él. El orgullo, dijo la señorita Lucas, ofende siempre, pero a mí el suyo no me resulta tan ofensivo. Él tiene disculpa. Es natural que un hombre atractivo, con familia, fortuna y todo a su favor, tenga un alto concepto de sí mismo. Por decirlo de algún modo, tiene derecho a ser orgulloso. Es muy cierto, replicó Elizabeth. Podría perdonarle fácilmente su orgullo si no hubiese mortificado el mío. El orgullo, observó Mary, que se preciaba mucho de la solidez de sus reflexiones, es un defecto muy común. Por todo lo que he leído, estoy convencida de que en realidad es muy frecuente que la naturaleza humana sea especialmente propensa a él. Hay muy pocos que no abriguen un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos. La vanidad, con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Si yo fuese tan rico como el señor Darcy, exclamó un joven Lucas que había venido con sus hermanas, no me importaría ser orgulloso. Tendría una jauría de perros de caza y bebería una botella de vino al día. Pues beberías mucho más de lo debido, dijo la señora Bennet, y si yo te viese te quitaría la botella inmediatamente. El niño dijo que no se atrevería, ella que sí, y así siguieron discutiendo hasta que se dio por finalizada la visita.